Si alguna vez has caminado por un bosque de noche, sabrás que existe un momento extraño. Un instante en el que todos los sonidos desaparecen. Los grillos dejan de cantar, el viento deja de moverse, y durante unos segundos sientes que algo te está observando. Lo aterrador es que esta historia está basada en sucesos reales ocurridos en distintos parques forestales de Norteamérica, donde excursionistas desaparecieron sin dejar rastro. Pero hay un detalle que se repite en varios casos, un detalle que las autoridades nunca lograron explicar. Todos escucharon algo antes de desaparecer, algo que los llamó por su nombre. Octubre de 2018. El bosque estaba cubierto por una neblina espesa que apenas dejaba pasar la luz. Daniel Ramírez, un fotógrafo de naturaleza de 32 años, había viajado solo para capturar imágenes de una zona remota donde, según los habitantes locales, ocurrían fenómenos extraños. No creía en leyendas, no creía en fantasmas, y mucho menos en historias de desapariciones. Su intención era simple: pasar 2 noches, tomar fotografías y regresar. Lo que no sabía era que aquella sería la última vez que alguien lo vería con vida. A las 5:43 de la tarde, envió un mensaje a su hermana. Ya llegué al campamento. Todo tranquilo. Nada parecía fuera de lugar, hasta que cayó la noche. Según los archivos recuperados de su grabadora de audio, Daniel comenzó a registrar sonidos extraños alrededor de las 11:17. Al principio parecía el ruido normal del bosque: ramas crujiendo, hojas moviéndose, animales a la distancia. Pero luego ocurrió algo diferente. Una voz, lejana, distorsionada, como si viniera desde muy lejos. Daniel dejó registrado algo inquietante. Juraría que alguien acaba de decir mi nombre. Después, una risa, muy suave, casi imperceptible. Y la grabación termina. La pregunta era evidente. ¿Había alguien más en el bosque? Las autoridades revisaron la zona. No encontraron huellas, no encontraron campamentos cercanos, no encontraron ninguna persona. Pero sí encontraron algo extraño: las fotografías de Daniel. Cientos de imágenes almacenadas en su cámara. La mayoría mostraban árboles, senderos, rocas, nada anormal, hasta llegar a las últimas 4 fotografías. En la primera podía verse el bosque, normal. En la segunda aparecía una silueta oscura entre los árboles. En la tercera, la figura estaba más cerca. Y en la cuarta, la figura había desaparecido, pero algo ocupaba su lugar. 2 puntos blancos, parecían ojos, observando directamente a la cámara. Los investigadores concluyeron que probablemente era una persona. Sin embargo, eso abrió una pregunta mucho más grande. Si era una persona, ¿por qué nunca encontraron ninguna huella? Los días siguientes trajeron más preguntas. La búsqueda se extendió durante semanas. Helicópteros, drones, perros rastreadores. Nada. Era como si Daniel hubiera dejado de existir. Entonces apareció una nueva pista: su teléfono móvil. Fue encontrado a más de 8 kilómetros de su campamento, en una zona a la que jamás habría llegado caminando en la oscuridad. El dispositivo estaba destruido, pero los técnicos lograron recuperar un único archivo de audio. Duraba apenas 40 segundos. Los primeros 20 segundos eran respiraciones agitadas. Daniel estaba corriendo, claramente aterrorizado. Luego se escucha algo. Una voz femenina. La voz de su hermana. La misma hermana que estaba a cientos de kilómetros de distancia. La grabación registra claramente: Daniel, ven aquí. Después, estoy perdida. Y luego, ayúdame. Lo aterrador era que su hermana nunca estuvo allí. Nunca llamó. Nunca grabó aquel mensaje. Entonces surgió un nuevo misterio. Si no era ella, ¿quién estaba hablando?
Los habitantes de la región conocían historias similares. Durante décadas habían contado leyendas sobre algo que habitaba entre los árboles. Algo que imitaba voces humanas. Algo que atraía a las personas hacia lugares de los que jamás regresaban. Las autoridades descartaron aquellas historias, pero los casos continuaron acumulándose. Excursionistas, cazadores, fotógrafos, personas experimentadas, todos describían lo mismo: escuchar voces familiares, ver figuras entre la niebla, sentir que alguien los seguía y después desaparecer. 3 meses después de la desaparición de Daniel, ocurrió algo imposible. Un guardabosques encontró una tarjeta de memoria enterrada bajo unas raíces. Pertenecía a la cámara de Daniel. Nadie pudo explicar cómo llegó allí. El archivo final estaba dañado, pero aún podía reproducirse. El video comienza mostrando la oscuridad absoluta. Daniel respira con dificultad. La cámara tiembla violentamente. Está corriendo. Detrás de él se escuchan pasos, muchos pasos, como si varias personas lo persiguieran. Entonces enfoca hacia atrás. No hay nadie, solo árboles, oscuridad, niebla y silencio. De repente la cámara gira hacia adelante. Daniel se queda inmóvil. Frente a él, entre la niebla, aparece una figura humana, muy alta, demasiado alta. Sus brazos parecen anormalmente largos. La imagen se distorsiona. El audio comienza a fallar, y entonces ocurre algo que dejó sin palabras a los investigadores. La figura habla, no emite gruñidos, no hace sonidos extraños. Habla perfectamente y utiliza la voz de Daniel, exactamente la misma voz. Las últimas palabras registradas son: "Ya me encontró". La pantalla se vuelve negra. Fin del video. La investigación fue cerrada 1 año después. Daniel Ramírez fue declarado desaparecido. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron al supuesto perseguidor. Nunca encontraron una explicación. Pero la historia no termina ahí, porque 2 años después, durante una expedición en la misma zona, un grupo de senderistas encontró algo entre los árboles. Una vieja cámara cubierta de barro. Dentro había una sola fotografía. La imagen mostraba a los excursionistas caminando por el bosque, tomada desde la distancia, tomada el mismo día en que encontraron la cámara. Lo extraño era que nadie del grupo había tomado aquella foto. Y cuando ampliaron la imagen, vieron algo observándolos desde detrás de los árboles. Una silueta oscura, inmóvil, con 2 puntos blancos donde deberían estar los ojos. La misma figura que apareció en las fotografías de Daniel. La misma figura que apareció en el último video. Y según el informe oficial, la cámara llevaba más de 3 años perdida en el bosque. Entonces surge la pregunta que aún nadie ha podido responder. Si Daniel desapareció aquella noche, ¿quién tomó la fotografía?